Decíamos al inicio de este encuentro que la Iglesia 28 de enero recuerda a Santo Tomás de Aquino. Nació en el reino de Nápoles en el año 1225, pleno siglo XIII en la Edad Media de Europa. Fue uno de los filósofos y teólogos más profundos de todos los tiempos. Se halla en la cima del pensamiento católico, por eso se lo llama el doctor angélico. Era hijo de los condes de Aquino. Sus padres lo llevaron a la célebre abadía de Monte Cassino para que los monjes benedictinos cuidaran de su educación. Al salir de la abadía, después de haber estudiado, Tomás ingresa en la Universidad de Nápoles y después se le ocurre ingresar a la orden de los padres dominicos, a pesar de la viva oposición de su familia. Y a raíz justamente de esta disensión, la familia, el papá sobre todo, hizo poner preso a su hijo y encerrado. Estuvo así durante 15 meses hasta que logró huir y poco después estaba entre los oyentes del teólogo y filósofo Alberto Magno, el más prestigioso erudito de aquellos tiempos, que enseñaba en la Universidad de Colonia. Tomás era físicamente corpulento, obeso, de carácter más bien retraído, taciturno. Sus compañeros por eso lo habían apodado el buey mudo, lo cual llevó a Alberto Magno a decir: algún día el buey hará oír su voz y su eco resonará en el mundo entero. Y así fue. Tomás contaba con 27 años cuando Alberto Magno le deja su cátedra en la Sorbonne, en París, y tuvo un éxito inmenso. Fue un innovador genial, con argumentos y métodos nuevos. Concilió la metafísica y la moral aristotélicas con el contenido de la teología cristiana. Pero también sufrió la oposición, no solo en su pensamiento, por sus ideas, sino que también de parte del clero secular y de los canónigos que no admitían a las órdenes mendicantes recientemente fundadas, como eran los franciscanos y los dominicos. Los dominicos fueron fundados, como ustedes bien saben, por Santo Domingo de Guzmán. San Buenaventura entre los franciscanos y Santo Tomás de Aquino entre los dominicos eran los más destacados de estas congregaciones religiosas en esos momentos. Pero a los miembros de estas órdenes religiosas, franciscanos y dominicos, les suprimieron en su momento la autorización para enseñar, porque no se conseguía en aquel entonces
es el tipo de congregación religiosa como la que habían fundado San Francisco de Asís por un lado y Santo Domingo Guzmán por el otro. Tomás de Aquino nunca dejó de aprender y de estudiar, y de su pluma salieron una serie de obras admirables, entre ellas la Suma contra los Gentiles y su obra maestra, la Suma Teológica, que fue terminada en el año 1272 y que fue puesta como en un sitial de honor junto a la Biblia en la sala de sesiones del Concilio de Trento, que fue en el siglo XVI. En la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino fundó el mejor caudal filosófico griego, lo fusionó con la doctrina cristiana. Por eso él se basó mucho en Aristóteles, mientras que San Agustín se basaba en el siglo V en Platón. Tomás de Aquino trajo a Aristóteles a Europa, a las universidades de Europa, y interpretó muchos de sus pensamientos de Aristóteles anterior a Cristo, lo interpretó dentro de la doctrina cristiana, una verdadera hazaña del pensamiento humano. Santo Tomás nunca separó el estudio de la oración y conservó siempre una admirable modestia y humildad. Habiendo recibido una invitación personal del Papa Gregorio X para el Concilio de León, entonces él se puso en camino para apoyar como especialista, como técnico, digamos, se puso en camino hacia el Concilio de León y antes de llegar se sintió gravemente enfermo y en el 1274, a los 50 años de edad, moría y fue canonizado 49 años después. Durante los 25 años de su enseñanza, no hizo más que proclamar la palabra de Dios, ardientemente contemplada, solemnemente celebrada y científicamente investigada. A Santo Tomás de Aquino, entonces, hoy le estamos pidiendo su intercesión ante Jesús por nosotros, celebrando esta Eucaristía en su honor, presentando ahora las ofrendas del pan, del vino, la ofrenda para los gastos de nuestra parroquia y cantando esta oración que Viviana nos va a señalar.